Hola, buen día a todas y a todos. Esperando se encuentren bien. Me dirijo a ustedes para darles a conocer la segunda instancia informativa del acompañamiento de gestión social. En esta oportunidad nos corresponde ver algunas recomendaciones para el adecuado uso y cuidado de mantención de la vivienda, así también algunas recomendaciones para elaborar un plan de familia preparada. Respecto a las recomendaciones para mantener nuestra casa, comentarles que hay distintas maneras de evitar la humedad en la vivienda, como por ejemplo ventilar y abrir las ventanas todos los días y cuando uno cocine también mantenerlas abiertas por el vapor que emanan las ollas, las teteras, por ejemplo. Ventilar el baño también después de ducharse, ya que también se podrían generar hongos producto de este vapor que genera el agua caliente. No calefaccionar en exceso y de preferencia escoger el gas o la estufa eléctrica. La parafina emana mucha humedad en el ambiente, por tanto no es recomendable, así como también no colocar recipientes con agua sobre las estufas. Antiguamente mucha gente colocaba, por ejemplo, estos tarritos como con eucaliptos para el olor. Eso no es muy conveniente. Del mismo modo, también hay que evitar secar la ropa dentro de la vivienda o planchar piezas que estén húmedas, sobre todo en habitaciones que no tengan ventilación. Y en lo posible también se sugiere instalar una campana con extracción de vapor hacia el exterior de la vivienda. ¿Qué recomendaciones podemos seguir para cuidar los muros y tabiques de nuestra vivienda? Por ejemplo, si tiene algún objeto que colgar en los muros estructurales, lo ideal es utilizar un taladro y tarugos plásticos. Así evitaremos que se dañen los bloques o los ladrillos. Ya, o sea, en el fondo, ¿esto qué quiere decir? Que no martillemos directamente con un clavo, porque se podrían generar fisuras y obviamente algo pequeño podría transformarse en algo mayor. Evitar perforar y martillar los muros. Ahí está lo que les decía recién, porque pueden destruirse. En los muros de los baños de cocina, idealmente revertirlos con vinílicos, azulejos o cerámicos. Estos son fáciles de limpiar, son bonitos y evitan también la formación de hongos. Periódicamente retocar también la pintura de los muros tanto en el exterior como en el interior. Eso también va a prevenir la presencia de hongos. ¿Cómo cuidar nuestros techos? Evitando colocar antenas de televisión ya que podrían dañar el techo, revisar su techumbre antes de que llegue el invierno y si hay, por ejemplo, alguna plancha suelta, fijarla con clavos para techo o con tornillos que sean específicos para techos. No caminar sobre la techumbre, de ser así colocar algún tablón o bien caminar sobre las vigas que se encuentren firmes, ya que así se evita el hundimiento de las planchas, además de accidentes, se podrían resbalar, por ejemplo, y caer. Y si hay alguna filtración, revisar con anticipación y colocar algún producto sellante como el famoso tapagoteras. ¿Qué tener en cuenta para el uso y mantención de las instalaciones eléctricas? Esto es súper importante porque también se pueden generar varios accidentes a raíz de esto. Revisar periódicamente los enchufes y los cables, no aumentar la cantidad de enchufes, ya es súper importante evitar las extensiones. Si vamos a necesitar más enchufes, ojalá que lo haga una persona experta en la materia, ya que esto también nos podría generar un problema mayor en caso de que lo hiciera alguien que no es del área. Mantener en buen estado los artefactos que usan electricidad, o sea, refrigerador, microondas, televisor, lavadora. A veces sucede que estos tienen los cables medios mal y los seguimos usando. Eso es súper peligroso. Al igual que recargar los triples o los alargadores. Eso se puede recalentar y también constituye un riesgo de incendio. Y no hacer funcionar al mismo tiempo los artefactos de alto consumo. Eso también podría generar un problema tanto en el diferencial de la electricidad como quemar también los artefactos. ¿Cómo evitamos los problemas de red de agua potable y alcantarillado? Limpiando periódicamente los sifones del lavaplato y lavamano porque allí se acumulan residuos, o sea, ese, um,
esa cosita plástica que va abajo, que se abre y uno la puede limpiar cada cierto tiempo. No botar elementos como algodones, toallas higiénicas, papeles desechables o restos de comida en los sanitarios o lavaplatos, o sea, sanitario WC o en el lavamanos. Usar rejilla en todos los desagües, estas típicas rejillas que venden para colocarles. Repasar con silicona los contornos de los receptáculos de la ducha por lo menos 2 veces al año, esto para evitar filtraciones de agua principalmente. Y no golpear ni sacudir las cañerías, eso es súper importante porque las podemos romper y ahí se genera un problema mucho mayor. ¿Cómo evitar problemas de red de gas? En caso de alguna fuga, ventilar y no encender ningún aparato, ni, por ejemplo, encender un encendedor para ponerse a fumar, eso sería muy peligroso. Debe mantener en buen estado todos los artefactos a gas y sus llaves de paso. No instalar cilindros de gas licuado en el interior de la cocina o del baño. El pequeño gasto que significa extender la manguera para colocarlos al exterior es una seguridad para las familias. Ya es lo mismo que la electricidad, o sea, procurar que vaya un experto en el área a hacer estas instalaciones, porque al final lo barato cuesta caro, dicen. Si no, nos queremos ahorrar un poco de dinero frente a alguna instalación de este tipo, después nos podría salir más caro. Importante, el cuidado y la mantención de la vivienda dependen exclusivamente de usted y de su familia, y para que se conserve en buen estado tiene que ser bien tratada. Por eso es importante que si se producen fallas las resuelva de inmediato para así evitar problemas mayores. Es súper importante, valga la redundancia, hacer mantenciones permanentes a nuestra vivienda, porque de esta manera vamos a tener una mejor calidad de vida, un mejor confort, vamos a evitar fallas mayores y con ello también aumenta el avalúo de nuestra vivienda. Si no le hacemos mantención, obviamente estas se van deteriorando y van perdiendo el valor de la propiedad. Plan Familia Preparada. ¿En qué consiste este Plan Familia Preparada? El Ministerio de Vivienda ha considerado, a raíz de todas las catástrofes y las situaciones de emergencia que vivimos como país, poder extender a las familias chilenas una serie de recomendaciones a trabajar con la finalidad de poder promover la seguridad de ellas frente a alguna situación de emergencia. Siendo así como es súper importante el saber cómo actuar y qué tenemos que hacer frente a distintas situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. De repente pueden sucedernos en los lugares menos esperados, al igual que en horarios menos esperados, y no sabemos cómo actuar. Por eso es súper importante tener claridad respecto de qué podemos hacer frente a este tipo de eventos, como por ejemplo incendios, caídas, intoxicaciones, quemaduras, fugas de gas, accidentes de tránsito, entre otras. Emergencias provocadas por la naturaleza también, como ustedes saben, los terremotos, las inundaciones, la sequía, las erupciones volcánicas. Somos un país que está constantemente expuesto a este tipo de situaciones. ¿Cuál es el objetivo del Plan Familia Preparada? Es fomentar el autocuidado y la cultura preventiva en las familias de Chile. Que las familias cuenten con una guía práctica para identificar y reducir riesgos presentes en el hogar, elaborando un plan que permita organizarse y saber qué hacer ante una situación de emergencia, lo que les comentaba anteriormente. Acá también lo que ya les decía, Chile por su ubicación geográfica está permanentemente expuesto a diversos tipos de amenazas, como terremotos, aluviones. Por eso es muy importante que estemos siempre preparados y sepamos cómo actuar frente a alguna situación de emergencia. Lo importante acá es poder anticiparnos a todo aquello que nos pueda generar un peligro, ya sea en nosotros como personas, en la vivienda, en nuestros bienes y en el medio ambiente. Es por esto que el Ministerio de Vivienda ha creado un plan para trabajar con nuestras familias. Es súper importante que en esta preparación del Plan Familia Preparada estén involucrados todos los integrantes de la familia, desde los más adultos hasta los más pequeñitos e incluso considerando a los regalones de la casa, que son las mascotas, porque forman parte también de nuestro hogar. Para ello es súper importante
elaborar un documento, puede ser, por ejemplo, en una cartulina grande o en un cuaderno, como les sea más fácil a ustedes, información del grupo familiar. Elaborar un listado con los integrantes de la familia, sus características, como por ejemplo el grupo sanguíneo, si tiene alguna discapacidad, por ejemplo, problemas de movilidad reducida, o sea, dificultad para desplazarse, ingresar también los RUT, los números de contacto, etcétera, dependiendo de las características que tenga la familia. También es muy importante enumerar las cosas que cada uno necesita frente a alguna situación de emergencia. Si, por ejemplo, tiene que consumir alimentos especiales, remedios, cada cuántas horas, la silla de rueda, por ejemplo, si usan muletas, audífonos, pañales, prótesis, bastón, anteojos, todo eso también mencionarlo con cada uno de los integrantes del grupo familiar. Otro de los puntos a considerar es identificar las amenazas que podrían afectar la seguridad dentro y fuera del hogar. Por ejemplo, dentro del hogar nos podemos encontrar con enchufes que estén sobrecargados o en mal estado, pasillos con muebles que entorpezcan el paso, o sea, nos dificulten el paso frente a alguna situación de emergencia, como por ejemplo un terremoto, la acumulación de escombros que podamos tener en el patio, por ejemplo, repisas que podamos tener, por ejemplo, sobre nuestra cama y se puedan caer frente a algún movimiento extraño. Paños de cocina cerca del fuego, la presencia de braseros, etc. Y fuera del hogar, por ejemplo, si visualizamos que puede haber alguna inundación o alguna crecida de esteros cercanos a nuestra casa o que llegue el agua definitivamente afuera de nuestras casas. Accidentes de tránsito por vehículos que pasan a alta velocidad cerca de nuestra casa o afuera de nuestra casa. Terremotos, pastizales que puedan quemarse que estén cerca de nuestro hogar. Fugas de gas, escaleras de emergencia sin iluminación o obstruidas, etc. ¿Cómo trabajar el plan familia preparada? Es súper importante también definir los lugares de protección dentro del hogar. Considerar las vías de evacuación accesibles para todos los integrantes de la familia, o sea, las zonas de seguridad y los puntos de encuentro. Zonas de seguridad, por ejemplo, sería a lo mejor el living comedor alejado de las ventanas y de las repisas, el antejardín alejado de cable eléctrico, o sea, de los postes de luz, los pasillos, la plaza, la cancha, la sede social cercana a la vivienda, o alguna zona de seguridad que esté dispuesta por el municipio, por ejemplo. A veces sucede que el municipio determina ciertas instalaciones comunitarias para que las familias también puedan acudir en caso de alguna emergencia. En caso de encontrarnos separados de la familia en una situación de evacuación, también es importante considerar un lugar de encuentro, o sea, tenerlo hablado entre ustedes como familia. ¿Dónde nos vamos a reunir? Por ejemplo, nos vamos a reunir en la iglesia que está ubicada en la plaza de armas de nuestra comuna o en la calle Membrillardi, se llamó de ejemplo, con tal calle. Esta información es solo referencial, por tanto ustedes tienen que adecuarla en base a la realidad que tenga su familia. Son solo ejemplos. Y también es importante los puntos de encuentro o de reunión dentro de los integrantes de la familia. Por ejemplo, nos vamos a reunir en la casa de la abuela, en la junta de vecinos, en el trabajo del papá, dependiendo los horarios también en que llegara a suceder un evento inesperado. Es súper importante conversar eso con la familia. También es súper importante lo que les comentaba en un principio, dibujar un mapa de la vivienda. Elaborar idealmente esto en una cartulina grande o en un papel craft, por ejemplo, identificando todos los sectores de la casa. Hacer cuenta que ustedes miran la casa desde arriba y dibujar el comedor, los dormitorios, los baños, los pasillos, las escaleras, el patio, todo lo que tenga que ver con su vivienda. ¿Para qué? Para marcar los lugares de protección, las zonas de seguridad, las de peligro dentro del hogar y las vías de evacuación. Es importante dibujar en el mapa el lugar donde se encuentra el tablero del corte de la energía eléctrica, por ejemplo, las llaves de paso de agua y de gas, el kit de emergencia, donde está la linterna, por ejemplo, donde está la radio, el extintor, etc. También es muy importante no olvidar señalar en este plano
todas las zonas con colores que identifiquen las zonas. Ya, por ejemplo, los lugares seguros, identificarlos con un color verde. Las zonas de peligro puede ser con un color rojo y las zonas de evacuación con un color azul. Una vez finalizado este mapa, colocarlo en un lugar visible para todas las familias. Este trabajo puede ser muy didáctico y entretenido y al mismo tiempo también generar un espacio de conversación, de comunicación y de unión con las familias. Sobre todo cuando hay niños pequeños puede generarse una instancia muy enriquecedora y muy bonita. Además, es importante también en este cuadernillo definir los roles dentro de la familia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién, por ejemplo, va a cerrar las llaves de paso del agua, de gas y quién va a cortar la luz? A modo de ejemplo, acá es el papá, por ejemplo. Apoyar a las personas en situación de discapacidad. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a llevar el kit de emergencia? ¿Quién va a llamar a los números de emergencia? ¿Quién va a contactar a algún familiar o algún vecino que los pueda ayudar? ¿Quién va a ocuparse de las mascotas en caso de que tengamos en nuestro hogar? Esto también es a modo de referencia, pero ustedes lo tienen que adaptar a su realidad. También es muy importante elaborar un directorio de contacto en caso de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este mismo cuaderno tengamos una lista con los números telefónicos más urgentes, como por ejemplo los bomberos, los carabineros, el hospital, la PDI, el plan cuadrante, el CERNAM frente a situaciones de violencia intrafamiliar, el trabajo de los padres, etc. También es fundamental contar con un kit básico de emergencia. Yo creo que muchos quizás tuvimos en algún minuto cuando sucedió el terremoto un pequeño kit y después nos olvidamos. Es súper importante que este kit esté siempre con todos los implementos necesarios acorde a la realidad que tenga nuestra familia, ¿ya? Como por ejemplo agua, linterna, parte curita, herramientas, pilas, toallas higiénicas, pañales, remedios, etcétera, dependiendo cuál sea la situación de la familia. Lo que sí es súper importante que este kit sea autosuficiente por un mínimo de 72 horas, ya que sucede en muchas ocasiones que las situaciones de emergencia se pueden prolongar y tal vez tengan que evacuar la vivienda y no poder volver tan próximo. Por eso es importante que este kit de emergencia sea lo más completo posible. Y lo último es practicar este plan de emergencia. Practicarlo constantemente, estarlo actualizando y que sea conocido por todos los integrantes de la familia. Sucede que nos confiamos mucho en que a nosotros nunca nos va a pasar nada. Que claro, yo tomo todas las medidas de prevención, por tanto no estoy expuesto a estas situaciones de emergencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que a mi vecino se le quema la casa y mi casa es pareada? Obviamente y lamentablemente me voy a ver expuesto de igual manera a esta situación grave y tengo que saber cómo actuar. Es súper importante definirlo con tiempo y hacerlo porque frente a una situación en el momento mismo nos ponemos nerviosos y los nervios traicionan, ustedes saben, entonces es fundamental poder tener claridad de cómo vamos a actuar. Y no olvidarnos que la seguridad parte por casa. Es súper importante no esperar que nos ocurra algún evento lamentable para después decirnos, pucha, ¿por qué no lo hice? Ya, entonces tener súper clara esa parte. La fecha de la tercera instancia informativa va a ser el día 13 de agosto para que lo puedan agendar desde allá bajo esta misma modalidad. Por favor, una vez visto el video, les pido que a través del grupo WhatsApp contesten de la misma forma. Yo les voy a enviar todas las instrucciones, pero tienen que evaluar esta actividad como buena, mala o regular. Recordarles también que en esta instancia hay una supervisora de Servio, por tanto, lo ideal es que ustedes contesten durante el día para que ella pueda también servir de ministro de fe de que ustedes recibieron esta información. Ante cualquier duda o consulta, me la pueden realizar de manera interna a través del WhatsApp o vía telefónica. Eso, que estén muy bien, muchas gracias y que tengan un bonito día.